Muy bien, quizá nosotros nos hemos preguntado, o otras personas nos han preguntado, ¿a dónde van los muertos? ¿Y qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios tiene muchísimo que hablar con respecto a la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona se va de esta tierra? Y vamos a considerar varios versículos, como Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Ahí dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Está establecido, está determinado, está estipulado por Dios de que al hombre se le va a dar nada más una oportunidad de vivir en esta tierra, y después va a presentarse delante de su Creador para dar cuentas de lo que haya hecho en su vida. La palabra de Dios nos muestra una que otra excepción a esta regla. Podemos ver de que hubieron dos personas que no murieron, ¿verdad? ¿Quiénes fueron ellos? Elías y Enoc. Muy bien. Elías y Enoc, dice la palabra, que no conocieron la muerte. Ellos se fueron vivos al Señor. Hay quienes, cuando la palabra de Dios habla de los dos testigos en Apocalipsis, piensan que porque ellos no murieron, es muy posible que ellos sean los dos testigos que menciona la Biblia en Apocalipsis. Pero hay quienes se inclinan más para decir que es Elías y Moisés. Bueno, cuando toquemos ese tema de los dos testigos, ahí vamos a indagar un poco más qué es lo que la palabra de Dios muestra. Pero nos dice la palabra de que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después dice el juicio. Y note usted de que Cristo Jesús nos muestra de que Él vino aquí en la tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado su cuerpo, y nos dice la palabra que Él resucitó al tercer día. Y es pues el ejemplo para nosotros. Lo que le sucedió a Cristo es lo que le va a suceder a todo creyente que espera en Él. Tenemos la confianza, la fe en la resurrección. Nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, que el hombre es tripartito, que tiene tres personas o tres clases de expresión de la vida que Dios nos da. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensiblemente o irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre es tripartito porque fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, Génesis 1:26, por eso el hombre tiene un espíritu, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Tiene un alma, porque pues Dios tiene vida y da vida, y tiene un cuerpo, ¿verdad? Dios tomó cuerpo en Cristo Jesús para así llevar a cabo los propósitos de la redención, de la salvación. Génesis 2:16 al 17, podemos ver de que el Señor le dio una advertencia al hombre de no pecar, de no desobedecer. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una advertencia, y sobre advertencia no hay engaño, dicen por ahí, ¿verdad? Cuando a uno se le indica, se le muestra los peligros de nuestras acciones, de nuestras decisiones, entonces el que lo hace salva toda responsabilidad, porque fue fiel en advertir. En Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Podemos ver de que la muerte entró en la creación de Dios a causa del pecado. Cuando el hombre desobedeció, el hombre murió. Pero ¿a qué murió el hombre? Murió a su vida espiritual. Él murió a esa vida espiritual. Él siguió viviendo. De hecho, la palabra del Señor nos muestra que Adán vivió 730 años. Y podemos ver de que fue uno de los que más ha vivido, aparte de Matusalén, ¿verdad? Pero nos dice la palabra de que él murió espiritualmente porque la relación con Dios se vio interrumpida a causa del pecado. Y entonces, a raíz de la falta o del pecado de Adán, todos aquellos que venimos a este mundo de Adán, ya nada más se viene con dos cosas, que es cuerpo y alma. Cuerpo y alma. El espíritu no tiene vida hasta que alguien conozca a Cristo Jesús. Por eso nos dice la palabra acá, mire, en Lucas 9:60. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor con esta expresión? Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. ¿Ok? Ahí el Señor se está refiriendo a eso, que los muertos espirituales, porque el hombre, mientras está en sus delitos y pecados, está muerto para con Dios. Dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Entonces, el hombre sin Dios es dual. Tiene nada más dos cosas: un alma que es eterna, porque el alma no muere, como vamos a ver de que el alma sigue viva. Solamente Dios es el único capaz de destruir al alma. Por eso el Señor dijo: no temáis a los que matan al cuerpo y después de eso nada pueden hacer, mas temed a aquel que no solamente puede matar el cuerpo, sino también destruir el alma en el infierno, ¿verdad? Pero la realidad es de que el alma sigue viva, ¿verdad? Tiene vida, aunque esté en padecimiento, en tormento, en agonía, de todos modos tiene vida. Entonces el hombre murió espiritualmente y es nada más cuerpo y alma. La palabra muerte en el hebreo es el número 4194 en la concordancia Strong's, y es la palabra mawet. Y nos habla de que es la separación de todo nivel, separación espiritual cuando el hombre fue desconectado de la presencia de Dios, fin de la vida física, por causas naturales, alguna enfermedad, por violencia, ¿verdad? Que alguien le quitó la vida a otro, por algún accidente, o por situaciones, como le dijera, anímicas o espirituales, cuando alguien muere de miedo, cuando alguien muere de tremenda depresión o de ansiedad. Hay muchas formas en que las personas mueren, ¿verdad? Físicamente, dependiendo de la condición de su alma, porque lo que somos en el alma se refleja en el cuerpo. Hasta los doctores, pues, especialmente los psicólogos, ¿verdad? Que son especialidades en el alma, ellos saben de que hay enfermedades que ellos les llaman psicosomáticas, porque el alma en hebreo es la palabra nefesh, que nos habla de aliento de vida. Todo lo que se mueve tiene vida. Los animales tienen alma, ¿verdad? Pero tienen un alma distinta a la nuestra, porque ellos no tienen raciocinio. Los animales, aunque tienen la capacidad de poder entender ciertas órdenes que usted le da a su mascota, ellos pueden entender, sin embargo, no van a comprender pues cosas como de la vida y qué pasa, ¿verdad?, con nosotros y en otros niveles. No tienen ellos una capacidad intelectual como la tenemos nosotros, pero sí tienen alma, y sí ellos padecen cuando son rechazados, cuando una mascota es abusada y todo, su alma está siendo lastimada, ¿verdad? Nos dice que el alma es separada del cuerpo. A eso se le llama la muerte física, cuando el alma
abandona el cuerpo. Génesis 35, 18 dice: y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Este es el caso de Raquel, esposa de Jacob. Cuando ella murió, dice que el alma partía de ella. Entonces a eso se le llama muerte física, cuando el alma abandona el cuerpo. En Lucas capítulo 12, versículo 20, podemos ver de que Dios reclama el alma. Dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Usted lee bien esa porción completa. El hombre rico, el egoísta, el avaricioso, él dijo, cuando vio la prosperidad de sus cosechas, dijo: diré a mi alma, descansa. Diré a mi alma, larga vida tienes. Él no sabía. Y nos dice la palabra que llegaron a decirle: esta misma noche te van a reclamar el alma. Note usted, Dios reclama, porque la vida que Dios nos ha dado, podemos entender de que Él es poderoso, Él es capaz de quitarla, de reclamar lo que Él dio. Porque ¿cómo fue de que el hombre vino a ser alma viviente? A través del soplo de Dios. Dice la palabra que Dios sopló al muñeco de barro que había creado, y el hombre fue alma viviente. Y nos dice la palabra, en Adán dice: todos mueren. La muerte es inevitable. De cada 100 personas que vienen a este mundo, los 100 van a morir. Todos. Tarde o temprano la muerte va a llegar a nosotros. Pero ¿cómo es de que nosotros queremos, verdad, a perpetuarnos? ¿Cómo queremos seguir viviendo en nuestra alma? Porque nos damos cuenta que el alma es eterna. Ezequiel 18:4: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Acuérdese que muerte significa ser separado de Dios. Entonces, cuando alguien es aislado de Dios, es una muerte, porque ya no hay comunicación con el Creador. Y podemos ver de que el alma se separa del cuerpo. Para la ciencia es un misterio en dónde está el alma. Ellos no lo saben, pero la palabra sí nos da a nosotros bastante luz. Dice que la vida del hombre está en su sangre, y la misma palabra que se usa para decirnos de alma, se usa vida. Entonces podemos ver de que la vida del hombre está en su sangre. Por eso es de que es prohibido comer sangre desde los tiempos de la ley. Y también en la era de la iglesia se decidió poner una cláusula ahí, que los creyentes no comieran nada con sangre, porque la vida del hombre, dice, está en su sangre. Por eso es de que el alma nos da a entender de que es líquida, porque dice: y derramo mi alma. En el Salmo 42 dice: y derramo mi alma delante de Dios. Y son los líquidos los que se derraman. Entonces el alma, por eso esos versículos, puede ser líquida y puede estar en el alma, ¿verdad? Ahí. Entonces podemos ver esas expresiones de la palabra. Por eso es de que la predicación del Señor fue muy certera para que el hombre decidiera qué camino seguir. Y en el mensaje de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 15, ahí nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí encontramos dos cosas, 4 parejas de cosas, miren. 2 puertas, una puerta ancha, una puerta estrecha. 2 caminos, un camino ancho, un camino angosto. 2 tipos de personas, o 2 grupos de personas, los muchos y los pocos. ¿Note usted? Y 2 destinos: la vida eterna y la muerte eterna, o la perdición eterna. Entonces la decisión es del hombre.
En lo que respecta a Dios, por su gran amor, Él decidió enviarnos a su Hijo amado Jesucristo. Él murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, para que no conozcamos la muerte, porque el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Mire qué versículo, ¿verdad? El Señor nos dice en su palabra de que si nosotros decidimos creer en Él, Él nos da vida eterna. Y una vida muy distinta a la vida que nosotros conocemos acá, llena de problemas, de conflictos, de necesidades, de preocupaciones, de afanes y de tantos otros males, ¿verdad?, que hay alrededor nuestro. El Señor nos ofrece una vida plena. El Señor dijo allá en San Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón no ha venido sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para darles vida, y para darles vida en abundancia. Una vida eterna que no tiene fin, que no tiene límites. Una vida que se mantiene por la eternidad. Entonces, aquí en este esquema, está en inglés, la mayoría acá entendemos el inglés. Y vamos a explicar acá acerca del mensaje de las dos puertas, el mensaje que el Señor dio. Podemos ver ahí, ¿verdad? Dice la puerta: los salvos entran por la puerta estrecha, los que se pierden van por la puerta ancha. Y usted puede ver por debajo, ahí se muestra un lugar de tormento, porque el hombre que muere sin Cristo va al infierno. La palabra Seol se refiere al infierno en el hebreo, aunque el Señor en arameo usó la palabra Gehenna, y Gehenna era un basurero cerca, ahí aislado de la ciudad. Ahí la gente quemaba la basura y era un lugar que olía muy feo. Las aves de rapiña se comían los cuerpos ahí, no de personas, porque las personas las enterraban, pero cuerpos de animales muertos los tiraban ahí. Y era un lugar horrible en donde estaba ardiendo el fuego constantemente y que habían gusanos. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie también. Porque dice, el fuego no se extingue ni el gusano de ellos muere. Entonces, la Gehenna, el Seol, o ese lugar que ocupaba la Gehenna, en el antiguo hebreo era el valle de Gimón, que se le llamaban también el valle de Gimón, porque ahí dicen de que los moabitas y los judíos que habían caído bajo esa idolatría, ellos ofrecían sus hijos a Moloch. Y ahí ellos presentaban a sus niños en aquel ídolo ardiendo, porque era de metal y ardiendo en fuego. Ahí presentaban a sus niños y era una situación horrible. Entonces el valle de Gimón, la Gehenna, el Seol, o en el griego es la palabra Hades. Hades, que se refiere a la región de los muertos. Los testigos de Jehová, ellos niegan estas cosas, así como en muchas otras cosas. Ellos están completamente desviados de lo que la palabra del Señor enseña. Ellos se ríen cuando uno le habla de estas cosas y dicen, no, el Hades es el sepulcro y ahí muere el hombre y ya no hay nada. Y yo no sé cómo es de que existen ellos, porque toda la palabra de Dios habla todo lo contrario. El fin del hombre no es cuando su cuerpo muere, porque el alma sigue viva por la eternidad. Entonces podemos ver los paralelos acá, los ejemplos. Para el creyente está el cielo. Para el que muere sin Cristo, él va al infierno, a un lugar de tormento. Pero el infierno no es el destino final de ellos. Es como cuando arrestan a un criminal, lo llevan a una cárcel temporal hasta que vea al juez. Y el juez
es el que lo va a juzgar y lo va a enviar a una condena perpetua. Cuando juzgan a un criminal, dice, le dieron cadena perpetua, pero él está en una cárcel temporal. Ahí a veces en las estaciones de policía, ahí hay cárceles temporales, y hay otras cárceles también temporales que van ahí quizá porque el juez está muy ocupado tratando otros casos, y hasta que se le llegue a su cita con la justicia, entonces el juez va a decidir a dónde le envía. Entonces el infierno es una cárcel temporal. El destino eterno de ellos es el lago de fuego. Ahí está. Pero ellos van a pasar por el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Y dice, y vi los muertos grandes y pequeños, de toda tribu, de toda nación. Y el infierno entregó sus muertos que habían en él. El Hades entregó sus muertos. Y el mar entregó sus muertos. Usted puede ver ahí, lea en Apocalipsis capítulo 20. Allí se va a establecer el juicio del gran trono blanco. Y ahí entonces dice, el que no fue hallado su nombre escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. Porque según lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 25, el último versículo, ahí el Señor dijo que a uno les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. El lago de fuego no lo preparó Dios para el hombre. Dios no quería que el hombre fuera ahí. Pero a causa de que el hombre decidió obedecer más a Satanás que a Dios, entonces merece ir aquí con aquel que está sirviendo, ¿ya? Si el hombre quiere servir al diablo y disfrutar de los placeres que el diablo le ofrece, entonces lo justo es que vaya a ese lugar. Y si usted le pregunta a alguien que le gustan los bailes y todo, y le habla del cielo, a mí me han preguntado por lo menos 2 o 3 personas, y me han dicho, oye, me dice, ¿en el cielo hay bebida? Y le digo no. ¿En el cielo hay parrandas? Le digo no. ¿En el cielo hay mujeres de la vida gustosa, libre? Le digo no. Entonces, ¿para qué voy a ir al cielo si ahí no hay nada de eso? Me dice. Entonces ellos ya conscientemente quieren ir a ese lugar, pero lamentablemente no saben de que el infierno no es un lugar para disfrutar. En el infierno dice la palabra que no hay conocimiento, no hay revelación, no hay entendimiento. Lo que hay es devastación, aislamiento y sufrir por toda una eternidad. Ellos no lo saben. Y cuando usted quiera hablarles del infierno, no le van a poner atención, porque prefieren evadir la pregunta, pensando de que si la evaden, entonces no existe. Es como el avestruz que mete su cabeza bajo la arena y todo su cuerpo lo dejó expuesto. Así ellos dicen, si ignoro que hay un infierno, entonces no existe. Pero qué equivocados están. Y qué lamentable es para ellos, hermano, porque la palabra del Señor nos muestra el caso de un hombre rico. Y aquí lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante. Es una historia, es un hecho real, no es una parábola. No es una parábola. El Señor usó parábolas y dijo, el reino de los cielos es semejante a, o es como a, y en las parábolas no hay nombres de personas. Aquí sí hay nombres de personas. Se menciona el nombre de Abraham, el nombre de Lázaro. Este es un hecho real, y qué bueno que existe esta porción de Lucas, porque es un preludio o es una dimensión en la cual el Señor nos traslada para poder ir más allá de esta vida y ver esa escena, hermano, ver esa escena. Nos dice la palabra de este hombre Lázaro, no es el otro Lázaro que el Señor resucitó, porque el Señor resucitó a otro Lázaro, hermano de María y de Marta, y lo resucitó
después de 4 días de muerto. ¿Y por qué al 4.º día? Mire, el Señor quería demostrarle a los religiosos. Los religiosos tenían una teoría de que cuando el alma se separaba del cuerpo, andaba errando como por unos 3 días. Y que el alma podía regresar al cuerpo. Si el cuerpo mejoraba sus condiciones, ellos decían, es posible que pueda haber una resurrección, pueda volver el alma al cuerpo después de 3 días. Pero el Señor resucitó a Lázaro al 4.º día para demostrarles que Él es Dios. Es el milagro que Él hizo, nadie lo puede hacer. Y Él resucitó a Lázaro al 4.º día. María y Marta dijeron, ya llegue, Señor, porque el cuerpo del hombre se corrompe más rápido que el de los animales y huele feo el cuerpo del hombre. El cuerpo humano se deteriora bien rápido. Por eso es de que los cuerpos tienen que embalsamarlos, tienen que cuidarlos, limpiarlos primero y prepararlos, ¿verdad? Para que la gente pueda ir a verlos y para que no bacteria no los corrompa rápido, ¿verdad? De alguna forma les ponen líquidos y todo. Pero miren, acá nos dice que el hombre rico y Lázaro, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. La condición de Lázaro era muy lamentable, pero lo triste del caso es de que este rico no mostró ni siquiera un ápice de misericordia hacia este hombre, ni le daba comida, ni mucho menos medicinas para tratar de que él recuperara su salud. Él fue muy cruel. Y los dos eran hermanos. Los dos eran judíos. Los dos venían, porque el nombre Lázaro es el diminuto de Ezequiel. Los Ezequieles le llamaban Lázaros. Y podemos ver de que dice de que este hombre, su condición era lamentable. El rico hacía banquetes con esplendidez. Versículo 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí nos dice a nosotros que cuando el creyente muere, nos dice de que Dios nos levanta, o Él envía ángeles. Aquí dice que fueron ángeles, y puede ser así, que todo creyente es levantado por los ángeles, porque uno no conoce el camino, ¿verdad?, por donde uno debe de ir hacia Dios, y los ángeles pues vienen y levantan el alma, ¿verdad?, y se la llevan a la presencia de Dios. Y fue llevado por los ángeles y al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Note usted que el rico no dice que los ángeles se lo llevaron, sino que dice que fue sepultado. En el Hades, o sea, en el Seol, en el infierno, en la Gehenna, en el valle de Gimón, todos esos son los nombres que se le dan a este lugar. Alzó sus ojos. Si alzó sus ojos, quiere decir de que el seno de Abraham estaba hacia arriba y él estaba abajo. Pero note usted de que este hombre rico, él puede ver. ¿Con qué ojos veía él si su cuerpo ya estaba muerto? Entonces la palabra nos da a entender de que el alma nuestra es como nuestro cuerpo, ¿verdad? Es más, pues el cuerpo tiene ojos, pero sin el alma no puede ver. El alma ve por medio de los ojos que el cuerpo tiene. Pero aun cuando el cuerpo ya no tenga sus facultades físicas, el alma sigue. Por eso es de que el Señor dijo, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Porque la gente puede, ese cuerpo que el alma tiene, que el alma recibe, va a ser un cuerpo semejante
al cuerpo, digo en las facciones, pero no en la constitución física, porque el cuerpo nuestro no sería capaz de resistir en el fuego. Un cuerpo lo incineran y en cuestión de menos de una hora incineran un cuerpo y lo hacen cenizas. Entonces el cuerpo que la gente tiene no puede resistir el infierno. Entonces a la gente le van a dar otro cuerpo, a los que vayan abajo les van a dar otro cuerpo que sí va a resistir en cierta forma el fuego, pero que va a sentir la agonía de la llama, porque mire aquí él dice, alzando sus ojos y estando en tormento, y vio, dice, a Abraham, dice, tenía conocimiento porque reconoció a Abraham, tenía memoria porque reconoció a Abraham y reconoció también a Lázaro. Porque la gente que va al infierno no se le van a borrar su memoria. A nosotros sí nos van a borrar las malas memorias, porque dice la palabra que no va a haber memoria, mala memoria de nada, pero sí van a haber las buenas memorias. Usted va a acordarse de las cosas buenas que hizo por Cristo Jesús o en el nombre de Cristo aquí en la tierra, y usted sí va a reconocer, ¿verdad?, a su hermano. Como el otro día una hija de un hermano me preguntó y me dice, pastor, me dice, voy a reconocer a mis padres allá en el cielo. Y le digo, sí, los vas a reconocer. La única diferencia es de que ellos ya no van a ser tus padres, ellos van a ser tus hermanos en Cristo Jesús, ¿ya? Porque esa es la dimensión en la que nosotros vamos a tener. El Señor dijo, los que son considerados dignos de pasar a esa vida son como los ángeles que no se casan. Vamos a estar en otra dimensión. Ya no nos vamos a relacionar como nos relacionamos aquí en la tierra. Pero miren, este hombre tenía las malas memorias, ¿verdad?, que estaban en él, porque es parte del tormento. Y por eso es de que aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo y no lo hicieron, por toda la eternidad se van a acordar. Y van a decir, tal y tal día me hablaron de Dios. Si tan solo hubiera creído, si tan solo me hubiera arrepentido, porque parte del castigo va a ser recordarles la mala vida, porque acá Abraham hace precisamente eso con el rico y le dice, acuérdate que en la tierra tú tuviste bienes y Lázaro tuvo sus males. Acuérdate, entonces a ellos se les va a recordar la mala vida, todas las atrocidades, los crímenes que cometieron en esta tierra. Ellos se van a recordar por toda la eternidad, porque es parte del castigo de Dios hacia ellos. Y van a tener un cuerpo, van a poder usar sus ojos, sus oídos, van a tener conciencia y se lamentarán por toda la eternidad de no haber recibido a Cristo. Dice, y gritando dijo, Padre Abraham. Este fue un grito de agonía que él dio. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Mire, ¿qué tanta era la agonía? La pregunta es, ¿qué tanta agua puede caber en la punta del dedo? Casi nada. Pero era tanta la agonía que él tenía, de que él decía, aunque sea el agua que se le pegue en la yema de su dedo, que me la traiga, porque ya no aguanto. Qué terrible, ¿verdad?, ese castigo. Acá podemos ver de que él, en esta gráfica, él alza sus ojos, él ve hacia esa parte del paraíso o del seno de Abraham, que está en altura, y él ve de que Lázaro está en una mejor condición que él. Y nos dice de que gritando, ¿verdad?, le dice, ten misericordia, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo, estoy en agonía. Abraham le responde, recuerda que durante tu vida tuviste tus bienes
y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de esto hay un gran abismo, una pared divisoria, un gran abismo, un gran, en inglés le llaman lago, lake, le llaman, ¿verdad?, de que es un gran abismo que los separa. Hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces es imposible el moverse de un lado a otro. Hay una separación entre ellos, ¿verdad? Entonces podemos ver en el versículo 29, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los... Bueno, leamos el 27 primero, porque entonces cuando él se da cuenta que es imposible que Lázaro vaya a él, dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Entonces, él quiere de que alguien se levante de los muertos y vaya a prevenirlos, ¿verdad?, acerca de ese lugar de tormento, para que no vayan ahí. Y Abraham le responde, allá tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de los muertos, se arrepentirán. Pero la respuesta es que no. Usted ve cuando el Señor resucitó a Lázaro, la gente, en lugar de preguntarle a Lázaro, ¿qué experiencias tuviste allá para creer?, dice que lo querían matar. Apenas el Señor lo había resucitado y ya lo querían matar. El Señor Jesús resucitó a los muertos y estuvo por 40 días entre sus discípulos, y aún así la gente no creía, porque la gente no cree lo que la palabra de Dios dice. La gente prefiere creer a las historias de que la gente le cuenta, ¿verdad? Y tantos libros que se han escrito de gente que supuestamente murió y que pasaron por un túnel. Usted sabe, la mayoría de personas que cuentan de un túnel. Pasé por un túnel, dice, me llevaron unos ángeles, me llevaron a un lugar maravilloso, dice, y ni siquiera cristianos son. Y ellos cuentan que se fueron al cielo. ¿Qué garantía tenemos de que esa experiencia es real? El diablo engaña a la gente. Y hay sueños mentirosos. Hay experiencias de fascinación. La gente que hace drogas, ellos se mueven a otra dimensión por las drogas. Y esa fantasía, esas experiencias sobrenaturales no necesariamente vienen de Dios. Es el diablo que se mete en las mentes de ellos y los engaña, porque Satanás es un mentiroso, es un engañador, es un acusador. Yo prefiero creer lo que la Biblia dice, hermano. Yo tengo mucho cuidado con la gente que viene a mí, tuve este sueño, tuve lo otro, y digo, bueno, pues examinámoslo, veámoslo, pero examinémoslo a la luz de la palabra. Pero hay quienes leen esos libros y dicen, pues él fue al cielo y ni siquiera va a la iglesia, quiere decir de que la iglesia no es importante. Él dice que fue al cielo y él ni siquiera cree en la Biblia ni lee la Biblia, entonces quiere decir de que Dios es muy bueno y que no nos va a mandar al infierno. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos mismos se están mandando al infierno. Porque Dios ya hizo todo lo que podría hacer por el hombre, ya lo hizo cuando envió a Cristo Jesús. Y el versículo que leímos al principio, Hebreos 9:28, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Porque en la segunda venida el Señor ya no viene para salvar a nadie. Él ya no viene para perdonar a nadie. Él viene como un justiciero,
como un vengador. Él viene con una espada aguda que sale de su boca para herir con ella a las naciones. Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra. Entonces el Señor viene por segunda vez. Ya no viene para que lo humillen, para que se burlen de Él. Él viene para ejecutar la ira y para matar y destruir a aquellos que no se arrepintieron. Por eso es de que el Señor les va a decir: malditos, apartaos de mí. El Señor ya no quiere nada con ellos. El Señor viene para limpiar la tierra de toda la contaminación que hay en ella. Entonces podemos ver, hermano, de que acá el rico está en agonía. Él pide que se le dé otra oportunidad. Ya no hay oportunidad. No hay misa alguna que pueda sacar un alma del infierno. No hay nada que los familiares, porque los mormones, ellos enseñan de que los familiares pueden creer por su familiar que murió sin Cristo, que sus familiares pueden bautizarse por ellos y salvarlos. Esa es otra herejía más del infierno. Cuando alguien muere sin Dios, va a ese lugar y de ese lugar no sale. Lamentablemente se va a quedar ahí para siempre, porque cuando tuvo la oportunidad de decidir, no tomó las decisiones correctas. Es ahora que nosotros decidimos. Abraham le respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, o sea, si no escuchan a los predicadores, si no escuchan a aquellos que hablan la verdad de la palabra de Dios, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Entonces, hay que tener cuidado con la gente que supuestamente habla de esas experiencias. El Señor fue a ese lugar. Él fue porque Él fue a cumplir las promesas que le hicieron a aquellos que murieron, como David, como Moisés, aquellos que murieron creyendo a las promesas que Dios le había dado a Abraham. Ellos fueron al seno de Abraham o a ese paraíso. En Mateo 12, 39 al 40 dice: pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre por 3 días y 3 noches. Note usted, en el corazón, en el núcleo. El infierno está en el núcleo, en el centro de la tierra. A ese lugar le llaman la endósfera. La endósfera le llaman. Y es un lugar de muchísimo calor. Hasta el acero no solamente se derrite, sino que se vuelve vapor, dice. Hace unos años unos científicos rusos quisieron hacer unos experimentos en la Siberia. Y dice que perforaron la tierra cerca de 14,000 metros hacia abajo. Y ya no pudieron continuar, dice, porque toda la herramienta que tenían, las brocas y todo, por el calor que había, se les derretía todo. Ya no pudieron ir más abajo. Pero lo tremendo es de que ellos introdujeron una sonda muy capaz de poder detectar los sonidos. Y dice, hay un clip por ahí que circula en las redes. Se llaman los ruidos del infierno. Usted puede hacer eso y va a escuchar, hermano, que te le enchina la piel a uno con lo que se escucha ahí. Almas que están gimiendo, que están clamando. Ellos grabaron eso. Es un lugar de gran calor ahí, en donde las cosas se desintegran. Y el Señor fue, dice ahí, al infierno, al corazón de la tierra. Hechos 2:26 al 27. Porque David dice de él, o sea, de Cristo: veía siempre al Señor en mi presencia, pues ante mi diestra, pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansan en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo del Señor no se corrompió. 3 días el cuerpo del Señor estuvo en la tumba. Él resucitó, ¿verdad?, usando ese cuerpo para que fuera transformado al cuerpo que ahora Él tiene. Pero podemos ver de que el alma del Señor dice: no dejarás mi alma en el Seol. El Señor fue el único capaz de ir a ese lugar y regresar. Acuérdense que Abraham dijo: nadie puede salir. Abraham no podía salir de ahí. Los demás que creyeron, pero Abraham no estaba en ese lugar de tormento. Ellos estaban en un paraíso, con un clima adecuado, disfrutando y todo, porque esa era la promesa que Dios había dado a los justos. Ellos estaban en un paraíso. La palabra de Dios nos habla de 3 paraísos. O puede ser un paraíso en distintos niveles. De las 2 formas se puede entender eso. El paraíso del primer hombre o el huerto del Edén. Ese es el primer paraíso. El hombre fue sacado de ese paraíso y del paraíso desapareció. Lo han buscado y no lo encuentran. Desapareció el paraíso. ¿Qué pasó con él? ¿Será que el Señor lo cerró, lo destruyó? ¿Verdad? Ese es el primer paraíso. ¿O será que el Señor lo trasladó al seno de Abraham? Porque aquí encontramos otro paraíso. Es el paraíso del seno de Abraham. Y tenemos un tercer paraíso. Vamos a leer unas citas en un momento. Fue al paraíso al que Pablo fue. Efesios 4:8 dice: por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que el hombre había descendido a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces el Señor descendió abajo para llevar cautiva la cautividad, como dice la palabra, para trasladar a los que estaban en el seno de Abraham. Ese seno de Abraham ya no existe. Por eso es de que encontramos estas citas que el Hades se ensanchó, dice. Vamos a ver, leamos primero Romanos 10:6 al 7. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Ya? Entonces podemos ver de que Cristo Jesús fue ahí y ascendió. Y nos dice Filipenses 2:5 también de que Él se humilló hasta lo más profundo. Por eso Dios dice, lo elevó hasta arriba. Isaías 5:14: por tanto el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. Y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divierta en ella. Isaías 30:33: porque Tofet está preparado desde hace mucho tiempo, ciertamente está dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho, una pira de fuego son con abundante leña, el soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Mire, hasta dice que es azufre el líquido que se usa para mantenerlo constantemente encendido. Pero note usted de que el Seol se ensanchó, dice. ¿Por qué se hizo más grande? Porque los que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, fueron llevados, fueron trasladados al paraíso celestial. Ese es el paraíso que vio el apóstol Pablo. 2 Corintios 12:2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado al tercer cielo
Ese es el mismo lugar. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le puede, que no puede expresar, no se le permite expresar. Entonces podemos ver ese tercer paraíso o esa tercera dimensión del paraíso. Puede ser el mismo, como le digo, en el cual estuvo Adán, en el cual estuvo Abraham y los que creyeron, y al cual fue el apóstol Pablo, o al cual vamos a ir nosotros. O es tercer, o es otro paraíso. 3 paraísos. Pero los que mueren en Cristo, ¿a dónde van? Ya no vamos al seno de Abraham porque ya no existe. ¿Ya? El que muere en Cristo Jesús se va directo a ese paraíso. Es como regresar a la casa del Padre, pero lo que pueda darse también es de que cuando alguien regrese a la casa del Padre, pero necesita todavía ciertos trabajos antes de que se haga la fiesta, porque la fiesta de recepción no se ha hecho. Y esa es la fiesta de las bodas del Cordero que nos dice la palabra. Esa fiesta no se ha efectuado. Se está esperando que todos los hijos regresen a la casa y que todos los que son parte de la novia, de la esposa, sean preparados para que se haga esa fiesta. Entonces hay quienes, ¿verdad? Los que mueren ahora están regresando en espíritu, en alma, al Señor, esperando que se termine la era de la iglesia y que todos seamos levantados en el rapto de la iglesia, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. En 1 Corintios 15 dijo Pablo: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando se suene la final trompeta. No está hablando de la final trompeta de Apocalipsis, porque hay quienes dicen: ya ven de que la iglesia se va hasta el final porque se van a tocar las trompetas y a la séptima trompeta va. No se está refiriendo a esa trompeta. Se está refiriendo a la trompeta del jubileo, porque a Israel cuando celebraban las fiestas habían 7 trompetas y a la séptima trompeta se celebraba el jubileo. A esa trompeta se está refiriendo cuando dice la palabra de la séptima trompeta, no las de Apocalipsis, porque estaríamos amolados. ¿De qué nos salve el Señor si vamos a pasar por toda la gran tribulación y huir para que no nos decapite la bestia? No, dice la palabra que el Señor nos salva de la ira venidera y que no estamos puestos para ira sino para salvación. Entonces el paraíso a que va el creyente es a ese donde fue el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5, aquí nos dice en el versículo 6: y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pues confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Cuando el creyente muere, es un traslado nada más. Pasamos de un lugar a otro. Ya la muerte ya no tiene nada que hacer con nosotros. Es nuestro cuerpo que va a la tumba, pero nuestra alma se eleva a la presencia de Dios. ¿Ya? Y vamos nosotros, hermano, a disfrutar. No sé si apunté la cita de Hebreos capítulo 12, pero ahí del 18 en adelante nos habla de la experiencia del monte que tuvo Israel, del monte Sinaí, y nos dice: pero nosotros nos hemos acercado al monte Sión, dice, a la ciudad celestial. Cuando el creyente muere, él va a esa ciudad celestial. ¿Ya? Y quizá tenga la cita por ahí. En Filipenses 1, 16 en adelante, ahí Pablo dice que irse con el Señor, dice, es muchísimo mejor. Pero quedarme acá, dice Pablo, es productivo a causa de ustedes, dice Pablo. Pero Pablo, él es consciente, porque los que mueren en Cristo son conscientes. Uno sabe a dónde va. Y el apóstol Pablo sabía
de que el Señor pues le estaba llamando ya a su presencia. Por eso encontramos aquí esta cita en Filipenses, ¿verdad? De que Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Esteban también, cuando Esteban lo estaban apedreando, Hechos 7:56 al 60, y dijo, aquí veo los cielos abiertos. Esa es la experiencia de todo creyente cuando está muriendo. Ve que los cielos se le abren. Y ve que el camino es hacia arriba. No, yo tenía apuntado una cita, no sé si no la leí, la pasamos por ahí, porque en Proverbios decía, la senda del justo es hacia arriba para apartarse del Seol que está hacia abajo. ¿Ya? Entonces nos hace ver de que la senda del justo es hacia arriba, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Esteban vio los cielos abiertos, vio al Señor que lo esperaba para recibirlo. Y por eso Esteban clamó al Señor, ¿verdad? Que lo recibiera en su gloria. Pero ellos estaban muy conscientes, hermano, de todo lo que les sucedía, porque Pedro dice, sé que mi partida, dice, de esta tierra es eminente, tal como el Señor me lo ha declarado. Ellos sabían que se iban directamente con el Señor, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. El creyente va al paraíso celestial, pero aun cuando vaya al paraíso celestial, tiene que esperar a que se haga la fiesta, no el juicio, no. Él va a esperar la fiesta. Bueno, también está la primacía de Cristo, que ese no es juicio, esa es la recompensa, ¿verdad? Porque nos dice en 2 de Corintios 5 que nosotros vamos a dar cuenta al Señor de lo que hayamos hecho en esta tierra para recibir nuestra recompensa, ¿verdad? Esa es la recompensa que recibimos. Entonces vemos de que el creyente, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, la Jerusalén de arriba. Hacia ahí vamos nosotros, ¿ya? Entonces podemos ver, se me frizó esta cosa, pero ya íbamos terminando prácticamente. Deje ver si puedo reactivarlo, porque nos dice la palabra, ¿verdad? De que nosotros vamos, ahí está, la ciudad del Padre, Hebreos 12, 22 al 24, la Jerusalén celestial. A ese lugar va el creyente. Entonces concluyamos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, sea levantar su mano. Entonces vamos a dar tiempo. Sí, hermano. Yo he escuchado acerca de que dicen de que, así como usted dice que el cristiano va al paraíso, Ajá. he escuchado que mencionan, como usted dijo, van a terminar de trabajarlo, ¿verdad? Si hizo falta algo. Escucho algo como cárceles, Montesión, y el paraíso. ¿Qué es cierto en eso? O algo bíblico que podamos decir. Sí, pues la palabra del Señor nos habla de castigos para los siervos malos. Allá nos dice en Lucas capítulo 12, al final, dice que el siervo que hizo cosas dignas de castigo va a ser castigado. Y el que conocía la voluntad de su Señor y a pesar de eso hizo cosas reprobables, va a ser castigado. Pero eso nos habla, pues, ¿verdad? De los lugares, porque un castigo, así como nosotros a nuestros hijos a veces una forma de castigarlos es privarlos de ciertas cosas que nosotros les damos. Entonces hay niveles así de castigo y esos azotes pues se podrían interpretar literales o se podrían interpretar también pues simbólicos, que representan algo que el Señor les va a negar porque no se condujeron de la mejor forma, ¿verdad? Entonces van a haber niveles de castigo. Pero cuando decimos de que regresamos al paraíso y a la casa del Padre, pensemos en el pródigo, cómo regresó a casa. Él tuvo que ser tratado también, ¿ya? Asistido por los siervos y preparado, vestido para el banquete.
Parte de eso está sucediendo acá, porque la iglesia es la casa de Dios en la tierra. Y nosotros recibimos a los pródigos y estamos tratando de prepararlos para que cuando la preparación sea completa acá y que vayan ya listos para la fiesta. Pero aquellos que por alguna forma no se complete la obra van a ser preparados para las bodas, para la fiesta que se va a hacer, ya sea la fiesta de recepción de los hijos o la fiesta de las bodas, ¿ya? Entonces vemos eso en la palabra de Dios. Muy bien. Y mi hermana tiene otra pregunta. Y perdón, nos estamos extendiendo un poco, quizás tenía que cortar algo. Cuando dicen que los primeros y los últimos, los primeros serán los últimos y algo así. Ajá. Que los primeros postreros y los postreros primeros. Ajá, sí. ¿A qué se refiere eso? Se refiere de que no necesariamente porque nosotros pensamos de que por ser primeros vamos a ser los primeros en recibir la recompensa. Pablo dijo, porque pienso que el Señor a nosotros nos ha dejado como últimos. Entonces esa nos da a entender de que dentro de la forma en que se van a dar las recompensas, si usamos el ejemplo de los que trabajaron en la viña, dice que el amo le dijo al siervo, dales su paga, pero empieza por los postreros. O sea que empezó con los que llegaron a las 5 de la tarde, con los que trabajaron nada más una hora. Los postreros fueron los que recibieron la paga. Y por eso los primeros pensaron que a ellos se les iba a dar más, porque dijeron, si a los que trabajaron nada más una hora le dieron un denario, quiere decir que a nosotros nos van a dar 12 denarios, ¿ya? Uno por hora, pero a todos se les dio lo mismo. Entonces nos habla pues de que en el orden de Dios no es conforme nosotros lo vemos en lo terrenal. Tenemos esperanza, ¿verdad? Sí, sí. Y la otra pregunta, cuando dice que muere en Cristo, para morir en Cristo es aceptarlo, pero si no lo conoces, porque uno lo acepta pero no lo conoce, no tiene la relación, y la persona aceptó a Cristo pero no está creciendo y se llega a morir porque aceptó a Cristo, ¿no va a ir al lago de fuego? Es que hay que ver también, porque el que es un verdadero creyente va a hacer los frutos, las obras de un verdadero creyente. No basta con que alguien diga yo ya lo hice y que siga viviendo como vivía antes. Mucha gente que se engaña de esa forma. El creyente va a tener ciertos frutos que son evidencias para él mismo o para otros. Cambios que Dios hace, porque el Evangelio transforma nuestras vidas. Y aquel que se ha convertido a Cristo se va a apartar del pecado, va a querer consagrarse, va a querer ir a la iglesia, va a querer servir, va a querer ser parte del programa de Dios. Entonces, por lo que hace, por sus frutos, lo vamos a conocer que realmente se convirtió. Amén, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gloria a Dios. Sí, mi hermano. Sí, amén, que Dios les bendiga, hermanos. Sí, ¿qué diferencia, hermano, va a haber entre de Abraham a todos los profetas? Ellos van a estar ahí presentes como, ¿cómo le quiero decir? Como invitados como invitados pues a presenciar esa gran boda que se va a llevar a cabo pues en la iglesia, o también van a participar en la misma boda. No, la iglesia, aunque se hablaba de ella en el Antiguo Testamento, era un misterio. La iglesia empezó con Cristo Jesús. El Señor dijo, amén, mi iglesia. Los israelitas, ellos están bajo otro pacto. Y Abraham y los profetas son los invitados. Juan el Bautista dijo que él era amigo del novio y que él se gozaba con el novio, ¿verdad? Y nos dice también en Lucas, el Señor dijo, allí veréis a Abraham, a Isaac, sentados alrededor de la mesa, comiendo, pero vosotros estaréis fuera. Entonces, a los patriarcas, a los reyes, son los invitados, aunque David tiene la promesa del reino eterno con Cristo Jesús.
Ya sea de que Cristo Jesús, siendo descendencia de David, Él va a reinar, o David va a reinar con Él, con Jesús. Amén. Sí, porque la iglesia es la que va a tener esa boda con el Cordero, sí, ¿verdad? Entonces ellos van a estar como visitantes, como espectadores, viendo, digamos, la entrada que va a tener la iglesia ante el Padre. Sí, sí, correcto. Ellos son los invitados, pero ahora el que se convierta en Cristo Jesús, los judíos que se conviertan a Cristo Jesús son parte de la iglesia. Ellos entran en otra categoría. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pensé que iban a preguntar qué pasa con los niños, ¿ya? Cuando ellos mueran, ¿ya? Y lo reservé porque dije, bueno, mire, los niños que mueren en la etapa de la inocencia, que ellos no son conscientes del pecado, todos los niños se salvan, porque ellos no han cometido pecado propio. Es cierto de que hay un pecado que se le llama por herencia, la mala herencia de Adán, pero no es un pecado que los condene a ellos, porque sería una injusticia, ¿verdad?, del que ellos pagaran por los pecados de sus padres. Dice la palabra que cada uno va a pagar por su propio pecado. Entonces todos los niños, por eso es de que vemos en Marcos capítulo 10, el Señor dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y los tomó en sus brazos y los bendecía. El Señor no va a bendecir a un pecador. Dios no bendice el pecado. Dice que el Señor los bendecía. Entonces todo niño que muera, pero la pregunta es, ¿cuándo para un niño de ser inocente? Eso es otro punto que hay que considerar. Porque unos niños a la edad de 7 o 8 años son muy conscientes de lo que ya hacen, y otros niños que llegan hasta 10 años y todavía siguen siendo niños. Y hay quienes por deficiencias mentales se quedan con una mente de niño, aunque tengan un cuerpo de adulto. Ellos también son salvos porque no saben, no tienen conciencia de que lo que están haciendo es pecado. Entonces todos los niños que mueren en la etapa de la inocencia son salvos. El Señor se los lleva a su gloria. Muy bien, gloria a Dios. Ya no hay manos levantadas, así de que vamos a orar y le damos gracias a Dios por este estudio, y lo felicito por hacer el esfuerzo por venir temprano. El próximo domingo vamos a traer temas interesantes, y si usted quiere promover algún tema, si usted tiene alguna inquietud con respecto de algo, dígamelo y vamos a considerarlo para desarrollar un tema de acuerdo a la pregunta que usted tenga. Muy bien, oramos. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos concede de estudiar tu palabra.